Muy bien, vamos a entrar de lleno a un tema fundamental, los antibióticos. Son, sin duda, una de las herramientas más poderosas que tenemos en medicina, pero para usarlos bien, de verdad bien, se necesita un conocimiento técnico muy preciso. Así que, en esta revisión vamos a desglosar sus principios clave, desde cómo se clasifican hasta cómo se aplican en la clínica. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico, la definición. De ahí vamos a construir un mapa para clasificarlos. Luego nos meteremos a nivel molecular para ver cómo funcionan exactamente. Después veremos dónde se usan en el día a día y, para cerrar, hablaremos de los retos que enfrentamos en la práctica real. Perfecto, empecemos por el principio. Desde una perspectiva técnica, ¿qué es exactamente un antibiótico? Aquí la palabra clave, la idea central, es toxicidad selectiva. Piénsenlo así, estos fármacos son como misiles teledirigidos que atacan estructuras o procesos que solo existen en las bacterias, como su pared celular. Por eso nos dejan a nosotros los huéspedes prácticamente intactos, y de ahí se desprende algo crucial que nunca hay que olvidar. No sirven de nada contra los virus, simplemente porque los virus no tienen esos blancos. La llegada de la penicilina no fue un simple avance, fue una auténtica revolución. De repente, cirugías que eran casi una sentencia de muerte se volvieron rutinarias. Enfermedades que mataban a miles se convirtieron en algo tratable. Pero como se ve en la línea de tiempo, la historia no termina ahí. Hoy nuestra era se define por una batalla constante contra la resistencia bacteriana. Bueno, con la cantidad enorme de antibióticos que existen hoy en día, es obvio que necesitamos una forma de organizarlos. Tener un sistema claro de clasificación es vital, no es solo cosa de libros, es lo que permite tomar decisiones rápidas y correctas en la práctica clínica. Básicamente, los podemos agrupar de dos maneras principales. Una es por su árbol genealógico, o sea, su estructura química. La otra es por su trabajo, por lo que hacen, su mecanismo de acción. Ambas formas son útiles, pero, siendo honestos, entender cómo funciona un antibiótico suele darnos una ventaja mucho más práctica en la clínica. A ver, esta es una distinción fundamental. ¿El antibiótico es bactericida, o sea, un asesino directo que aniquila a la bacteria? ¿O es bacteriostático, que solo le pone un alto a su reproducción? Y créanme, no es una diferencia menor. Por ejemplo, en un paciente que está inmunocomprometido, casi siempre se prefiere un bactericida porque no podemos confiar del todo en que su sistema inmune vaya a rematar el trabajo. Sé que esta tabla puede parecer un poco densa a primera vista, pero la clave es ver las familias. Por ejemplo, los beta-lactámicos. ¿Qué tienen en común las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos? Pues esa estructura compartida, el famoso anillo beta-lactámico. Esa es su arma principal. Y como veremos más adelante, también es su talón de Aquiles frente a las bacterias que aprenden a defenderse. Muy bien, ya que los tenemos más o menos organizados, vamos a meternos al campo de batalla a nivel molecular. Vamos a ver, uno por uno, los 5 mecanismos de ataque principales que usan estos fármacos para acabar con las bacterias. Esta es quizá la estrategia más elegante. Se ataca algo que las bacterias tienen y nuestras células no, la pared de péptidoglicano. Al debilitar esa armadura, la bacteria simplemente no puede mantener su integridad, se rompe y muere. Es el ejemplo perfecto de toxicidad selectiva. Y claro, los que explotan esta vulnerabilidad son algunos de los antibióticos más famosos. Aquí están los pesos pesados, toda la familia de los beta-lactámicos y los glucopéptidos, con la vancomicina como su principal representante. Todos van contra la pared, aunque lo hacen de formas un poquito diferentes. El siguiente gran blanco son las fábricas de la célula, los ribosomas que producen las proteínas. Si se bloquea la producción de proteínas, la bacteria simplemente no puede construir nada, no puede funcionar, no puede reproducirse. Es como cortar la línea de ensamblaje de una fábrica. Todo se paraliza. Y aquí lo fascinante es ver la diversidad de fármacos que atacan este mismo punto. Aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos. Son químicamente muy distintos, pero todos convergen en el ribosoma. Unos atacan a su unidad pequeña, otros la grande, y eso explica por qué tienen espectros de acción diferentes. Este mecanismo es, digamos, un poco más directo y brutal. Estos fármacos actúan como si fueran detergentes. Literalmente se insertan en la membrana de la célula bacteriana y la rompen, la desorganizan. Esto provoca que todo el contenido vital de la bacteria se fugue, y la muerte es casi instantánea. Ahora nos vamos al centro de mando, al cerebro de la bacteria, su material genético. Si se impide que el ADN se copie o se lea, la bacteria no puede ni replicarse ni producir las proteínas que necesita para vivir. Es un ataque directo a sus planos de construcción. Y aquí vemos dos estrategias claras. Las quinolonas, por ejemplo, bloquean una enzima llamada ADN girasa, que es como la que desenreda el ADN para poder copiarlo.
Por otro lado, las rifamicinas bloquean a la ARN polimerasa, que es la encargada de leer los genes. Ambos van contra el material genético, pero en momentos distintos del proceso. Y la última estrategia es básicamente matar de hambre a la bacteria. Se bloquean rutas metabólicas que para ellas son esenciales. El ejemplo clásico es la síntesis de ácido fólico. Las bacterias tienen que fabricarlo, mientras que nosotros, los humanos, lo obtenemos de la dieta. Otro blanco perfecto para la toxicidad selectiva. Los protagonistas aquí son las sulfonamidas y la trimetoprima. De hecho, casi siempre se usan juntos, en la famosa combinación de cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque bloquean la misma ruta del ácido fólico, pero en 2 puntos diferentes. Es un golpe doble, un bloqueo secuencial que resulta mucho más potente que cada uno por separado. Ok, ya vimos toda la teoría, todos los mecanismos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto al mundo real? ¿Cómo aplicamos este conocimiento para tratar las infecciones que vemos todos los días en la consulta o en el hospital? Pues bien, estos son los campos de batalla más comunes. En las respiratorias, nuestro enemigo número 1 suele ser el Streptococcus pneumoniae. En las de vías urinarias, casi siempre es E. coli. En piel y tejidos blandos, pensamos en estafilococos y estriptococos. Obviamente, la elección del antibiótico dependerá del patógeno que se sospeche y, muy importante, de los patrones de resistencia que tengamos en nuestra área. Y para cerrar, vamos a unir todas las piezas. Porque en el mundo real, en la práctica clínica, elegir un antibiótico es mucho más complejo que solo saberse la teoría de un libro. En la práctica diaria, la decisión final es un rompecabezas. Y de todas estas piezas, la más importante hoy en día es el antibiograma. Es nuestro mapa de resistencia local. Nos dice qué armas todavía funcionan y cuáles ya no. Pero además, hay que considerar las alergias del paciente, cómo están sus riñones, su hígado, qué otros medicamentos toma. Es una decisión multifactorial. Y aquí es donde está el verdadero arte de la antibiótico-terapia moderna. No se trata solo de memorizar mecanismos y nombres. Se trata de ser un estratega que sabe combinar el conocimiento fundamental, el de siempre, con los datos que cambian día a día. Porque al final, la gestión inteligente y responsable de los antibióticos es la única forma que tenemos de asegurar que sigan funcionando para las generaciones que vienen.